que todos los sábados se transmite por la sonda de Cable Norte TV y en Canal 15 Televisión. El día de hoy tenemos un programa muy importante, sobre todo porque existe un destape extraordinario con respecto al asesinato de Ezequiel Nolasco, que el próximo sábado 14 se cumple un año de este crimen execrable. Como se sabe, Ezequiel Nolasco fue consejero regional por la provincia del Santa, en la región Ancash, y aspiraba a ser presidente regional cuando fue asesinado. Se suponía por orden del encarcelado, el actual y encarcelado expresidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar, pero hay una sensacional revelación de un militante nacionalista del partido de gobierno, de este gobierno que se cae a pedazos de Ollanta Humala, Juan Carlos Camones, quien está señalando al ministro de Justicia, Freddy Otaro La Peñaranda, como uno de los responsables o como responsable, y a este gobierno y a este partido nacionalista como los responsables de este crimen del asesinato de Ezequiel Nolasco. Esto lo veremos más adelante, así como algunos otros temas. Este jueves 5 de marzo se cumplió 2 años de la muerte del comandante Hugo Chávez Frías. Como sabemos, el año 2000, Hugo Chávez ganó las elecciones en Venezuela por la vía democrática hasta en 2 oportunidades. La primera, donde aplastó virtualmente a los candidatos de la derecha de Acción Democrática y del COPEI, o sea, de la socialdemocracia reaccionaria y del socialcristianismo proimperialista, ambos, y se ungió con el triunfo el año 1999. Al año siguiente convocó a elecciones para reformar la Constitución, y es así que tenemos una Constitución bolivariana aprobada por el comandante Hugo Chávez en el año 2000. 2 años se cumplen este 5 de marzo desde el insurgimiento en la vida política de América Latina del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que transformó la política de Venezuela, le devolvió la dignidad al pueblo venezolano y nuevamente hizo reverdecer la bandera del antiimperialismo y la lucha revolucionaria en América Latina, cuando ya todos creían que estaba sepultada con el estrangulamiento que pretendían hacer del heroico pueblo cubano, luego de un denominado periodo especial entre 1990 y el año 2000, luego del desmoronamiento del bloque socialista, y pensaban que ya las banderas socialistas, las banderas populares, ya no iban a ondear en el corazón de los pueblos latinoamericanos. Craso error. Chávez insurge, repito, el año 2000, enarbolando las banderas de liberación en América Latina, las banderas antiimperialistas y de transformación social de nuestros pueblos, cosa que alentó la lucha de muchos pueblos, y junto a él se erigieron también como gobernantes que recusaban el neoliberalismo y que postulaban unas nuevas formas de relación social, un nuevo contrato social entre el Estado, el gobierno y los pueblos de América Latina. Aparecieron pues, luego de Chávez, no aparecieron por supuesto repentinamente, pero es un decir, surgieron gobiernos como Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Lula en Brasil, Daniel Ortega ratificando el triunfo del sandinismo en Nicaragua, Salvador Sánchez últimamente con el Frente de Liberación Nacional en El Salvador, el inolvidable, el presidente más pobre y más honrado del mundo, el gran Pepe Mujica, es comandante de la guerrilla tupacamarista en Uruguay, se hace del triunfo en el Uruguay, dicho sea de paso, valga la redundancia, y así aparecen otros gobiernos progresistas en América, como en Panamá y en el mismo Honduras, que fue luego depuesto el presidente de un golpe de Estado, y fraudes escandalosos del modelo del imperio, como el que sucedió en México, donde le arrebatan el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, luego de haber ganado las elecciones presidenciales en México. América Latina se transformó. Según las palabras del sociólogo Heinz Dieterich, dijo que habían insurgido
un nuevo espíritu en América Latina, a los cuales él denominó los movimientos sociales emergentes de América Latina. Estos movimientos sociales emergentes que recusan el modelo económico neoliberal tuvieron pues como adalides y líderes máximos a los que hemos dicho, y en base a ello, incluso hoy existe un ranking en América Latina, un ranking no elaborado por la prensa izquierdista ni bolivariana, que son estos países pertenecen al eje bolivariano que postula la unidad de América Latina y la lucha contra el imperialismo voraz norteamericano y del mundo, sino este ranking ha sido elaborado por un periódico que no podría ser tildado de haber parcializado, donde figuran en primer lugar, ya lo vamos a ver luego el ranking de los presidentes de América Latina, en primer lugar con 76%. Imaginen ustedes, 76% de aprobación, Evo Morales, el presidente de Bolivia, que está en el eje bolivariano. En segundo lugar, Rafael Correa, también vinculado al eje bolivariano, al Mercosur y a los países que recusan el infame modelo neoliberal. En tercer lugar, Pepe Mujica, por ahí cerca. En cuarto, Dilma Rousseff y otros. ¿Y saben quién figura en último lugar? ¿Tienen idea quién figura en último lugar en cuanto a popularidad y a rechazo de los pueblos de América Latina? El traidor Ollanta Humala. Este traidor, miserablemente colocado por los pueblos latinoamericanos en el último lugar de popularidad como el más despreciable de los presidentes de América Latina. Pero para continuar hablando y no contaminar por razones de decencia y de limpieza moral el informe que vamos a realizar con respecto al comandante Hugo Chávez, queremos antes escuchar en homenaje a este ilustre patriota latinoamericano, queremos escuchar una canción de Alí Primera. Alí Primera es el juglar de la Revolución Bolivariana, uno de los tantos cantautores silenciados por las transnacionales de la información, pero que tiene hermosas canciones a la lucha esperanzadora de los pueblos, a los sueños de los pueblos de América Latina y el Caribe, y que tuvo una muerte misteriosa saliendo de una sala de grabación una madrugada de hace muchos años. Alí Primera, el juglar bolivariano y latinoamericano, es padre, para mayores señas, de dos cantantes, de dos chiquillos que vinieron que fueron ídolos de los jóvenes de hace unos 10, 20 años atrás. Me refiero a Servando y Florentino, él es el papá de esos cantantes. Pero él no tuvo nada de comercial, como lo tendrían luego sus hijos, sino él tuvo un compromiso social muy grande y él elaboró una canción que ha sido luego, retocada por nosotros y lo vamos a pasar en homenaje. Se llaman Los que mueren por la vida, de Alí Primera. Escuchemos las notas de la canción en homenaje al segundo aniversario de la muerte del comandante bolivariano Hugo Rafael Chávez Frías. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero,
canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha jineteando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Llegan procedentes de todas las regiones de Venezuela. Se cumplen 2 años de la partida física del comandante Chávez y con ello se multiplican los mensajes de agradecimiento al líder. Te quedaste para siempre comandante del amor, guerrero de 1000 batallas, segundo libertador. A Bolívar le juraste continuar con su misión de justicia, de igualdad, de lucha y de integración. Que le dio a todo el mundo, al indio, al indígena, a los viejitos, a los jóvenes, a los niños. El hombre que propuso la inclusión como una forma de gobierno para saldar una deuda social acumulada en más de 40 años. Recordamos de él que nos dejó las misiones, porque había muchas personas excluidas que antes no contaban con eso. Tenemos misión vivienda, que las personas vivían en los ranchos y ahorita por él están en una vivienda digna para sus hijos. La educación, la salud, la alimentación, antes existía eso, había mucha pobreza. Por ello visitan su última morada para agradecerle por dejar un país libre de desnutrición. La nación que vio como casi 2 millones de personas abandonaban las sombras del analfabetismo a través de la misión Robinson propuesta por Chávez. Motivos por el cual desean llevar un recuerdo que les permita reafirmar aún más su compromiso con Hugo Chávez Frías. Chávez fue el presidente que nos dio autoestima, que le dio al pueblo venezolano el amor por su patria, el amor por su cultura, el amor por su música, el amor por sus tradiciones. Pero aparte de eso, el presidente Chávez era muy humanista. La fecha, aunque los llena de tristeza, también los impulsa a mantener viva la doctrina bolivariana propuesta por Chávez. El comandante caminó por todos los pasillos de esta plaza. Luego caminó por la plazoleta que une la Academia de la Guardia del Ejército. Vio al cielo, vino hasta el Samán. Hizo una oración. Y luego entró en su habitación de cadete y se quitó el uniforme de comandante, se puso el liquiliqui y se fue a las calles a encontrarse con su pueblo. No se fue a una televisora, no se fue a un periódico de la burguesía, no, se fue a las calles a abrazarse con el pueblo. Se fue a correr los riesgos, a escuchar y aprender de ese pueblo. Y allá en Los Monolitos lo esperamos y un pueblo entero lo abrazó. Nuestros documentos militares y nuestros planes no son traducción del inglés de los documentos del ejército de Estados Unidos. No. Y más nunca va a ser así. Sintamos el orgullo de que todo nuestro pensamiento militar lo refundó, lo revolucionó Hugo Chávez Frías, comandante supremo
con el apoyo de esta generación de líderes y jefes militares de todos estos años. Ustedes van al PAO ahora y dentro de unas semanas irán allí a la profundidad del pueblo, donde están los milicianos, a dormir en la casa de la señora Juana de Barlovento. Mañana concluyen las actividades en conmemoración en Venezuela por el segundo aniversario de la muerte del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien transformó Venezuela y dio nuevas esperanzas a las luchas de los pueblos de América Latina y enseñó el camino de que sí es posible derrotar al infame modelo neoliberal. Sí es posible derrotar a sus esbirros y traidores como Ollanta Humala, que se arrodillan y besan las botas del imperio que pisotea y oprime la dignidad y el cuello de los pueblos pobres del sur del Río Grande. Bien, pero no solamente en Venezuela hay cosas importantes, también en Bolivia el avance, el reclamo de paz en Colombia, del pueblo colombiano, del pueblo del gran García Márquez, del pueblo de tantos ilustres patriotas que luchan por su independencia y liberación, también hay demandas de paz. Y esta exigencia ha hecho carne en el gobierno de Juan Manuel Santos, quien con mucho tino ha dado inicio desde el año pasado a conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con la finalidad, a las FARC colombianas, con la finalidad de pacificar su país, donde existe una guerrilla desde hace más de 40 años y es necesario sentarse a dialogar. Han creído conveniente sentarse a dialogar con la finalidad de deponer las armas. En diciembre del 2014, en el reciente Navidad y Año Nuevo pasados, la FARC decretó un alto el fuego de manera unilateral y hoy se avisora un alto al fuego de manera bilateral, es decir, la FARC colombiana, la guerrilla colombiana, así como el gobierno de Colombia, también van a sentarse a dialogar para decretar un alto el fuego de ambas partes, para que no haya un muerto más en Colombia, como queremos los que anhelamos vivir en paz. Pero para que haya paz, sabemos también, tiene que haber justicia, principalmente justicia social, que es el reclamo permanente de las FARC colombianas, del pueblo colombiano y de los patriotas latinoamericanos que queremos un mundo nuevo, como soñaba Mariátegui, un país nuevo, un Perú nuevo en un mundo nuevo. Veamos las imágenes de estos diálogos de paz de la FARC con el gobierno colombiano. Esta imagen, que muestra a los que han librado la guerra enfrentados esta vez para entablar el diálogo, abrió las puertas de la esperanza en Colombia. Para historiadores del conflicto, el acto, además de ser simbólico, marca una nueva ruta para los diálogos de paz. Lo que me decía un general, exministro de la Defensa, hace muchos años: profesor, aquí habrá paz cuando los que hacemos la guerra, es decir, la guerrilla y las Fuerzas Armadas, que hacemos la guerra directamente, nos miremos a la cara y nos digamos las cosas. Aunque los integrantes de la subcomisión no tomarán decisiones, sí trazarán el camino para el cese al fuego bilateral y definitivo. Según la Fundación Paz y Reconciliación, el cese unilateral de las FAREP ha evitado que 9.000 personas se conviertan en víctimas, cifra que para analistas aumentaría si la fuerza pública silencia los fusiles. Estamos en un nivel de la confrontación comparable a los años 80, que fue cuando comenzó a dinamizarse la guerra en el país. Eso pone de presente la eficacia y el cumplimiento de las FARC en el cese unilateral que establecieron. Es indispensable que el gobierno dé el paso y avancemos al cese bilateral.
Al tiempo que en La Habana se dan pasos en firme, en Colombia crece el respaldo al proceso de paz. Una reciente encuesta de Gallup reseña que el 72% de los colombianos apoya este proceso. Para sectores políticos, el optimismo se sustenta en los avances que ha mostrado la negociación. La esperanza es hoy el motor que está dándole combustible a esos diálogos de paz. Colombia está cansada de la guerra y sabe que necesita, los colombianos sabemos que necesitamos superar este momento de nuestra historia, este momento tan oscuro que ha causado tanto dolor para poder empezarnos a preocupar por otros problemas que tenemos en nuestro país. Los colombianos esperan ahora que las conversaciones con la guerrilla del ELN también comiencen a dar frutos, para que la paz en Colombia sea cada vez más tangible. El 14 de marzo de 2014, el año pasado, o sea, el próximo sábado se cumple un año de esta fecha aciaga, fue asesinado en el óvalo de Huacho, o sea, a 2 horas de Lima, de la capital de la República, lugar de donde estamos emitiendo este programa, que es la capital de la región Lima. Fue asesinado el dirigente sindical, amigo y compañero Ezequiel Nolasco Campos. Se detuvo, venía de la capital con rumbo a Chimbote, que está a 6 horas de la capital de Lima. Nosotros estamos a 2 horas. Se detuvo cerca de la medianoche a tomar sus alimentos porque estaba en un carro particular, y lo cual fue aprovechado por un grupo de sicarios, de asesinos, se suponía contratados hasta hoy, ¿no? Es la versión que hasta hoy es aceptada o conocida, contratados por el presidente regional de Ancash, que hoy está preso por acusaciones de robo y de crímenes y de asesinatos, César Álvarez Aguilar. 5 balazos acabaron con la vida de Ezequiel Nolasco en el interior de la bodega Centenario, ubicada en el óvalo de Huacho, a la entrada de la ciudad de Huacho, capital de la región Lima. Este crimen, que conmovió al Perú, fue prácticamente la gota de agua que rebalsó el vaso de la, no sé cómo podríamos llamarlo, de la abulia gubernamental y de la justicia peruana, esa falta de decisión y esa sospechosa demora en la investigación de actos de corrupción. Prácticamente tuvo que ser asesinado Ezequiel Nolasco para que a nivel nacional se desaten ya, o la justicia pueda poner tras las rejas a innumerables sujetos que ocupaban cargos de alcaldes y presidentes regionales con la finalidad de poner en claro de transparentar ante los ojos de la opinión pública del país y de la propia justicia peruana la actitud de estos individuos que fungían de autoridades regionales y municipales. Así es como caen Iván Vázquez Valera de Iquitos, un tal Acurio del Cusco, Gerardo Viñas de Tumbes, César Álvarez de Ancash, un tal Oscorrima de Huancavelica. Se escapó el ladrón y delincuente Javier Alvarado de Lima. Ya haremos un informe sobre esto, porque él tenía la protección también de Belaún del Oso y pasaba piola. Y hasta hoy es probable as bajo la manga de la pareja presidencial. Me refiero a Javier Alvarado González, quien, en base presumiblemente a sobornos y a una serie de actos fraudulentos, se escapó de la acción de la justicia, a pesar que ha sido señalado como uno de los presidentes que más robos y actos ilícitos ha cometido en el desenvolvimiento de su cargo. Todos los informes señalan a la región Lima, pero no aparecía el nombre. ¿Por qué? Porque da la impresión, repito, lo dijimos la semana pasada, de que este sujeto calificado, ¿o para quién? Digamos, ¿quién? En consideración del fiscal Jonathan Hernández de Cañete, sería un asesino, un ladrón y un ratero, y para el que pidió 11 años de cárcel. Porque aquí en el Perú los fiscales piden cárcel cuando consideran, en base a sus investigaciones y pruebas que obran en su poder, de que es un ladrón. Y este Javier Alvarado
desde la óptica del fiscal Jonathan Hernández, no la mía, sería un ratero, un ladrón del Estado. Y a este ratero y ladrón, según el fiscal Jonathan Hernández, lo tienen, imagínense, como as bajo la manga Ollanta Humala y Nadine Heredia. Allá ellos. No sería raro porque entre traidores y gentes que comete actos ilícitos ¿no? y reñidos con la ley, se entienden a las mil maravillas. Pero volviendo al tema de Nolasco Campos, se desató, repito, hubo un destape de toda la corrupción existente en los gobiernos regionales. Y eso no podemos decir gracias a la muerte, sino que fue ya el colmo de la paciencia, porque el pueblo peruano ya no podía cerrar los ojos ante tantos crímenes y actos de corrupción existentes. La Contraloría no sirve hasta hoy casi para nada. La Contraloría es un, ¿cómo podríamos llamarlo? Es un monumento al encubrimiento, a la complicidad. Es un monumento a la abulia estatal. Es un monumento a la hipertrofia de todo lo que pueda significar corrección administrativa en el país. Habría que fumigar esa institución porque absolutamente no sirve hasta hoy casi para nada. Simplemente cuando tienen interés político, actúan aquí o allá, ¿no? Pero después no les interesa nada los robos que existen en todas las instituciones del Estado. Van los informantes de la Contraloría y arreglan, cobran, estiran la mano. Por eso callan, por eso se silencian. Y está plagado de una serie de burócratas corruptos y parásitos degenerados que deberían desaparecer. Pero bueno, volvamos al tema, repito, y esa corrupción que ha penetrado todos los niveles de la institucionalidad en el país. Policía, corrupta hasta la médula. Poder judicial, podrido, que vende las sentencias al peso. Ministerio Público, peor todavía, que hoy le llaman tutelares de la acción penal cuando tenemos fiscales, por ejemplo, aquí en Huacho, que archivan robos escandalosos, y ya hemos señalado con nombre, ya haremos informe más adelante, porque siempre hemos hecho acá con nombres, o como decían algunos, pelos y señales de los actos de corrupción existentes. Peor, aquí tenemos una sospecha, estamos tras esa pesquisa, uno de los fiscales archivadores, porque así lo llaman en Ancash, fiscales archivadores. ¿Quiénes eran los archivadores? Cada vez que había denuncias de robos, de crímenes, de asesinatos, así como fue asesinado el vicepresidente José Luis Sánchez Mía por el propio César Álvarez, ¿qué decía el coronel de la policía? Es un crimen pasional. Fue asesinado el hijo de Nolasco, es un crimen pasional. Fue asesinado el fiscal de Casma, es otro crimen pasional. Y qué casualidad, todos ellos vinculados a investigaciones sobre actos de corrupción en la región Andes. ¿Qué decían los fiscales? Nada. Y aquellos fiscales que se atrevían a investigar la corrupción, pongan atención, ojo con esto, aquellos fiscales honestos, porque sí los hay, así como hay jueces honestos y hay policías honestos que merecen todo nuestro respeto, esos fiscales honestos eran perseguidos, eran sancionados, eran investigados, eran acosados. ¿Por quién? Por un miserable que ejercía el cargo de fiscal de la Nación. Se llamaba José Antonio Peláez Bardales. Ya dejó de ser fiscal de la Nación, él los destituía y los perseguía Carlos Ramos Heredia, pariente de Nadine Heredia y que era fiscal de control interno, fiscal supremo de control interno. Uno lo destituía, el otro los perseguía y los sancionaba. Después hubo un enroque. Ramos Heredia pasa a ser fiscal de la Nación y Peláez Bardales pasa a ser fiscal de control interno. Menos mal que ya lo sacaron de ese cargo a Peláez Bardales y menos mal que ya suspendieron en el cargo a ese sinvergüenza de Carlos Ramos Heredia, pariente de Nadine Heredia, primo de Nadine Heredia, encubridor de toda esta tracalada de crímenes, de asesinatos. Y por eso nos llama la atención que ese poder oscuro, corrupto y siniestro, uno de los cuyos tentáculos se encontraba aquí en la ciudad de Huacho a través del Ministerio Público y que archivaba casos y denuncias contra la corrupción regional de Fernández Estrella, de Javier Alvarado y toda la podredumbre regional habida hasta el 31 de diciembre, nos dicen que continúa, ya lo veremos en el balance que haremos a fin de mes. Esos fiscales archivaban, pero uno de los que archivaba las denuncias
de robo contra Javier Alvarado, que apellida García Cano, el fiscal García Cano, Yuri García Cano, hoy dicen que está ha sido destacado a contribuir a la investigación del crimen de Nolasco. Si nosotros apelamos a la lógica, y es bueno conocer esto, porque la lógica es una herramienta metodológica que nos ayuda a descubrir la verdad. Y es empleada para, entre otras cosas, ¿no? Entonces, si nosotros deducimos lo siguiente, a ver, vayamos haciendo un ensayo de un razonamiento lógico. Si Yuri García Cano es un fiscal corrupto, denunciado por corrupción, yo lo he denunciado, lógicamente lo han absuelto y ahora yo soy el denunciado por el fiscal de control interno, ya vamos a informar sobre eso, un tal Richard Sousa, un imbécil que funge de fiscal de control interno acá de la provincia de Huaura. Bueno, pero ¿qué le voy a decir? Este Yuri García Cano encubre a Alvarado. Alvarado era protegido de Belaúnde del Ocio, el mismo Belaúnde del Ocio, íntimo de Nadine Heredia, protegía a César Álvarez, al asesino, a la bestia de Ancash, ¿no? O sea, había un cordón umbilical con Palacio de Gobierno que protegía a Álvarez y protegía a Javier Alvarado. Hoy el protector en la vía judicial del Ministerio Público de Javier Alvarado, Yuri García Cano, está disque investigando, aportando, ayudando en la investigación del crimen de Nolasco. Entonces quiere decir que la mafia de Álvarez, protegido de Belaúnde del Ocio, está al tanto de todos los avances que hay en materia de investigación de este crimen de Nolasco y de la mafia de César Álvarez vinculada a Belaúnde del Ocio, quien está prófugo, ¿no?, refugiado en Venezuela por el tema de la centralita. ¿Dónde estuvo Belaúnde del Ocio? Estuvo Heriberto Benítez, estuvo el otro congresista crisólogo, también se dice que estuvo Otárola La Peñaranda, el actual ministro de Justicia, ¿no? Es decir, toda la costra, no digo la cúpula, sino toda la costra pestilente del nacionalismo que se cae a pedazos, del pseudo-nacionalismo, estuvo vinculado a este grupo de criminales. Por eso nos interesa el caso Nolasco y hemos actuado a hacer una actividad el próximo fin de semana que parece que se trasladaba a Chimbote y donde posiblemente, necesariamente vamos a estar presentes. Veamos un informe sobre el execrable crimen de Ezequiel Nolasco Campos. Ezequiel Nolasco sabía que la muerte lo acechaba. Se libró de ella en varias ocasiones. Pero en el cuarto intento, las balas que llevaban su nombre lograron su cometido. Nolasco, ex consejero regional de Ancash, era un hombre de temer, no por su violencia, sino por sus agallas. Se había enfrentado a más de una autoridad por corrupción. Luchaba desde hace años por lograr justicia en la muerte de su hijo, quien fue asesinado por balas que en realidad iban para él. Se había enfrentado abiertamente con el actual presidente de la región, César Álvarez, y estaba por recoger sus propias credenciales de candidato para la misma presidencia regional. Quien mató a Ezequiel Nolasco Campos lo estudió con mucha anticipación. No quería fallar en nada, por eso vio que el viernes 14 de marzo podía acabar con él, pues prácticamente andaba desprotegido. Estaba en Huacho, donde nadie sabía quién era, ni el peligro que representaba. Ya ha estado organizado, ya ha estado planificado, esto ya ha sido tendido, a mi papá lo han puesto, lo han vendido, ya lo digo directamente, lo han vendido, lo han puesto para que lo puedan asesinar. Actuó con total sangre fría, fue contratado para matar y eso hizo. El sicario, conocido como alias El Colombiano, llegó hasta Huacho fuertemente resguardado para narrar paso a paso cómo mató a Ezequiel Nolasco, ex consejero regional de Ancash. En tan solo 5 minutos, el asesino confeso Joel Cruzate Pereda, de 23 años, relató lo que sucedió hace más de 2 meses, el 14 de marzo a las 11 de la noche en el Bar Centenario, ubicado en el óvalo de Huacho, en el kilómetro 12 de la Panamericana Norte. El asesino, a sueldo, llegó a bordo de una mototaxi y sigilosamente ingresó al local nocturno, no sin antes esconder el revólver que tenía entre sus manos. Ingresó al bar, donde se encontraba Ezequiel Nolasco, junto a su amigo y abogado Marcos Sánchez Ponte, y sin pensarlo 2 veces, cumplió su cometido.
menos de un minuto, realizó 3 certeros balazos en dirección a la cabeza del principal opositor al gobierno regional de Ancash, presidido por César Álvarez, hoy detenido por este y otros crímenes en la sede de la IRINCRI de Lima. Luego de matar a Nolasco, el sicario corrió raudamente en dirección a la mototaxi que lo esperaba en la puerta, escapando del lugar del crimen. Se recuerda, aquella noche el cuerpo de Ezequiel Nolasco fue encontrado en medio de un charco de sangre por los peritos de la policía. En la mesa aún quedaba la botella y el vaso que no terminó de tomar. El sicario llegó desde Lima en un helicóptero de la policía. Más de 50 agentes lo resguardaron durante todo su recorrido, que duró más de 3 horas. Finalmente, fue trasladado a la sede de la IRINCRI de Lima, donde se encuentra recluido mientras continúen las investigaciones. No te olvides que el aliado de César Álvarez nació Fredo Otárola. No te olvides tú y analicen y averigüen esto. ¿Quién mandó matar a Nolasco? ¿César Álvarez? ¿Los seguidores de César Álvarez? Averigüen. Este tema es un tema que seguramente va a salir a la luz. ¿Pero qué quiere dar a conocer con eso, señor Camones, sin decir de que quién mató? ¿Usted está intentando relacionar al actual ministro de Justicia con esa muerte? Yo tengo algunos elementos que puedan acreditar, tengo hipótesis, tengo ya una investigación desarrollada. Creo yo, quien mandó a matar a Nolasco no fue César Álvarez, fue gente ligada a este gobierno. ¿Y quiénes eran los que se iban a beneficiar más del asesinato de Nolasco? Naturalmente uno de ellos es Fredo Otárola Peña. Y lo he dicho. Sino que no ha habido seguramente oportunidad como ahora. ¿Quién se beneficiaba más con la muerte de Nolasco? Con la muerte de Nolasco César Álvarez iba preso. Porque con él era el muerto número 12, no lo olvides. Ahora, ¿quién era el más cercano al gobierno? ¿Quién es el más interesado en el gobierno de Ollanta Humala? No es Fredo Otárola Peñaranda, actual ministro delincuente, lo voy a decir, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Muy bien. Por ese lado, ahora siempre he sido frontal. Y vuelvo a reiterar, es un ministro delincuente. Como el que debería estar preso en Piedras Gordas, Ollanta lo premia como ministro de Justicia. Es inconcebible. Así como lo escuchan, amables televidentes, así como lo escuchan. La última persona que ha intervenido se llama Juan Carlos Camones. Y Juan Carlos Camones, ex militante nacionalista de Huaraz, señala directamente al actual ministro de Justicia, Freddy Otárola Peñaranda, como el autor intelectual del asesinato de Ezequiel Nolasco Campos. Esto puede dar un vuelco tremendo. No exime de culpa a César Álvarez, ¿no? Porque él ha financiado, todos esos asesinos eran financiados. En todo caso, sería cómplice más. O en todo caso, no exime, repito, en absoluto la culpabilidad y responsabilidad en la tracalada de crímenes existentes en la región Ancash a César Álvarez Aguilar. Pero este nuevo elemento, esta nueva acusación, que debe tener algunos elementos que le permiten hacer estas afirmaciones a Juan Carlos Camones, de que el ministro de Justicia estaría comprometido en el asesinato de Ezequiel Nolasco. Ojo, con esta es una acusación muy grave, muy seria. Directamente a un ministro del gobierno de Ollanta Humala. También protector, porque todo el mundo, todo el Perú sabe, de Martín Belaúnde Locio. Cómplice y a la vez protector del asesino y ladrón César Álvarez Aguilar, señalado también como probable autor intelectual del asesinato de Nolasco Campos. Es decir, todos los caminos conducen al gobierno. Por un lado, César Álvarez, cuyo socio Martín Belaúnde era el lobista y el contacto con Palacio de Gobierno. Por otro lado, Freddy Otárola, suponiendo que no sea Álvarez el asesino, el autor intelectual de este crimen de Ezequiel Nolasco, es señalado Freddy Otárola, ministro de este gobierno, y abiertamente comprometido con el gobierno de Ollanta Humala. Es decir, todos, el cordón umbilical de estos crímenes se encuentran en Palacio de Gobierno. Esto es un hecho gravísimo, gravísimo, que tiene que ser investigado.
porque no puede quedar en el aire. Nosotros vamos a continuar con esta denuncia y vamos a dar inicio a toda una campaña de esclarecimiento de este crimen de nuestro amigo, recordado amigo y compañero Ezequiel Nolasco Campos, que ya habíamos dicho al comienzo, el sábado 14 de marzo se va a cumplir un año de su asesinato en la ciudad de Huacho. Bien, estamos viendo unos avances de un programa que todos los sábados se transmite a las 9 de la noche en Frecuencia Latina. Me refiero al programa de Magali Medina. Como sabemos, Magali Medina fue la pionera de los programas basura faranduleros que hoy se han multiplicado en todos los canales de televisión. Toda la mugre que se propala en los canales televisivos, toda esa forma asquerosa de entender relaciones entre jóvenes y la forma prostituta en que se enfoca la vida sentimental de los pequeños idolillos de barro que fabrica la TV basura, tuvo como una de sus pioneras a Magali Medina en el mundo farandulero, en los realities o en los llamados talk show. Por supuesto, la maestra de maestras fue la bruja Laura Bozzo, ¿no? Ella fue la gran pionera de esos programas indignos que también pasaban en la televisión en la época del fujimontesinismo, pero en la época farandulera, también paralelo a ella, también, pero atacando otro, digamos, otro segmento, era Magali Medina. Magali Medina ha vuelto al ruedo. Dicen que es huachana esta mujer, no nos consta, pero y ha vuelto con un programa, pero bueno, ella ya había sido prácticamente expectorada, ¿no? Excretada de la televisión peruana, porque hartó sus programas basura que transmitían permanentemente. Sin embargo, volvió al ruedo con programas semanales para ir probando seguramente cómo estaba el ambiente del sentir chicha y del morbo nacional, y volvió con algunas entrevistas semanales. Pero se ha olvidado de los faranduleros y hoy entrevista a uno de los más grandes sinvergüenzas y ladrones presidentes que hemos tenido, Alan García Pérez, quien busca limpiar su rostro en la perspectiva de la campaña presidencial, busca aparecer como un criollazo, ¿no? Un hombre cultor de la música criolla, un hombre que le gusta bailar, un hombre que puntea a la paisana Jacinta, un hombre jaranero, un hombre, digamos, ¿cómo lo llaman? El término, bonachón, ¿no? Y que podría ser, pues, no es el Alan García que indultó a más de 5.000 delincuentes que pagaron $10.000 por año de indulto, no, y cuyo indulto, según dijo este sujeto cuando era presidente por segunda vez del Perú, dijo que los había consultado con Dios. Ya no el Alan García de los petroaudios quiere dar la imagen de que no es el Alan García que descuartizó el Perú en la venta en las concesiones a petroleras para que saqueen el petróleo y el gas de nuestra patria. Quiere dar la imagen que ya no es el Alan García que ordenó la matanza de Bagua, ¿no? Quiere dar la imagen que no es el Alan García de los colegios emblemáticos que hoy se caen a pedazos y que costaron a las arcas del Estado miles de millones de soles. Quiere borrar la imagen del Alan García que desgració al Perú en su primer gobierno con la hiperinflación más grande del mundo de 7.000% en su último año de gobierno. Quiere que nos olvidemos del Alan García, de los dólares MUC, el Alan García del remate asqueroso de nuestra línea aérea de bandera Aeroperú. Quiere dar la imagen del Alan García común y corriente como si fuese uno más de los peruanos que merece ser presidente por tercera vez. Sería un asco y una vergüenza que uno de los más ladrones presidentes que hemos tenido a lo largo de la historia, junto a Fujimori, sea elegido presidente por tercera vez. Entonces quiere lavarse el rostro, lavar su imagen y utiliza a la bocona para que
presentarse nuevamente como el probable, digamos, la probable solución a la mala política aplicada por el traidor Ollanta Humala. Pero para refrescar la memoria, ¿quién es este sujeto que fue calificado como panzón maléfico y asesino por Elian Carr? No lo dije yo, Elian Carr lo dijo, refiriéndose a Alan García, y lo dijo valientemente: panzón maléfico y asesino, y nunca fue desmentida, y nunca fue aclarada. Y yo desde ahí me he vuelto marxista elianista, admirador número 1 de Elian Carr, que tuvo la valentía y los cojones que no tuvo su marido de decirle a Alan García panzón maléfico y asesino, porque tiene una panza asquerosa, repelente, ¿no? Repulsiva, vomitiva, ¿no? Pero se presenta como el hombre campechano, dicharachero, que merece ser elegido presidente. Pero no olvidemos que este es el autor de una de las matanzas más repulsivas en la historia republicana. Fue la matanza de los Penales de junio de 1986, durante su primer gobierno. Bajo la coartada de que eran senderistas amotinados en el frontón, ordenó la muerte de más de 230 y tantos presos políticos del frontón, desarmados, inermes, o de repente con armas, o de repente que podían fácilmente ser reducidos o fácilmente ser cortadas todo tipo de vituallas de alimentos, y en 2 o 3 días tenían que rendirse, porque ningún ejército, ni el más poderoso del mundo, puede resistir un asedio si no tiene que comer, ni qué tomar, ni con qué defenderse. Pero no, prefirió la matanza, prefirió el bombardeo y prefirió el crimen espantoso de más de 230 presos, muchos de los cuales fueron asesinados con un balazo en la nuca y con las manos atadas a la espalda con cables de luz eléctrica. El autor intelectual de esta matanza, que todavía no es juzgado por delito de lesa humanidad y que debería estar preso, junto a Fujimori, por robo y delito de lesa humanidad, Alan García Pérez, todavía no es sancionado como corresponde, porque hay un poder judicial corrupto que lo está eximiendo de responsabilidades. Pero este individuo fue el autor intelectual de la matanza. El ejecutor fue un marino de apellido Gianpietri, y el supervisor fue Agustín Mantilla Campos, que era ministro del Interior. Hay un informe sobre la matanza de los Penales que queremos poner a consideración de nuestros televidentes. Veamos las imágenes. Ponce Canesa, ex jefe del Servicio de Inteligencia de la Marina de Guerra, en mayo de ese año. Miembros de la Marina de Guerra, bajo el mando de los capitanes de navío Luis Gianpietri Rojas y Juan Carlos Vegallona, tuvieron a su cargo el operativo para la develación del motín en el penal El Frontón. Por la tarde del 18 de junio, el entonces viceministro del Interior, Agustín Mantilla, llegó al penal y ordenó la suspensión del diálogo con los internos. Las acciones militares en el frontón se iniciaron al día siguiente, con los resultados que todos recuerdan. 15 años después, la Comisión de la Verdad y Reconciliación recomendó al Ministerio Público, a través de la Fiscal de la Nación, ejercer la acción penal correspondiente por delito de homicidio calificado contra los presuntos responsables de la ejecución extrajudicial de los miembros del pabellón azul del penal San Juan Bautista, El Frontón. En enero del 2005, la denuncia contra los 11 marinos presuntamente responsables derivó a manos del segundo juzgado supraprovincial penal a cargo de Omar Pimentel, quien dispuso interrogar al expresidente Alan García Pérez, Abel Salinas y Luis González Posada. En 16 años, 2 congresos diferentes han archivado denuncias contra mí. Es un tema que no me toca. El Estado peruano está en la obligación de entregar los cuerpos. El Estado peruano está en la obligación de llevar a la cárcel a todos aquellos que hicieron este terrible crimen.
Estas heridas no se pueden cerrar otorgándonos, muy queridos por nosotros, paquetitos de hueso. Las heridas siguen abiertas, siguen latentes. Aquí están sus hijos, aquí están las esposas. Hay muchos de ellos que ya fallecieron. RMP fue en busca de algunos de los protagonistas de los hechos y también de los actuales dirigentes apristas para conocer su sentir ante la entrega de los 9 restos de los internos del frontón a sus deudos. Pero ninguno quiso declarar para este informe. No todos los familiares pudieron estar presentes en la entrega de los restos de sus seres queridos. Además de la entrega física, se entregó una cartilla que contiene la información sobre la identificación, proceso y requisitos necesarios para reconocer a las víctimas. Fue necesario someterlos a procedimientos científicos de verificación de identidad, tales como el estudio de antropología forense, informes dactiloscópicos, homologación de historias clínicas, análisis de biología molecular con análisis de ADN, etc. De 9 identificados, 8 por ADN y 1 por comparación y homologación de historia clínica, además, los que serán entregados. Por tanto, el despacho superior fiscal que presido hará efectiva esta entrega esta mañana a los familiares debidamente identificados. Y haber finalmente identificado en forma indubitable a 9 individuos por análisis de ADN y a un individuo además por estudio comparativo y de homologación de historia clínica. Estos chicos, de tanta esperanza para los familiares como también para el pueblo entero, créeme que nos ha dejado sangrando nuestro ser, nuestros sentimientos. Como padres estamos totalmente dolidos. Los años pasan y aún quedan muchas interrogantes que aclarar y muchas familias que esperan pronto darle cristiana sepultura a sus seres queridos. En una parte del informe se escucha decir a Alan García, 2 congresos me han absuelto. Pero a la luz de lo que nosotros sabemos, ¿qué clase de congresos? Es decir, por mayoría de votantes de un establo se puede eximir de los establos parlamentarios donde hay cada jumento y cada sémila de congresista. Por mayoría se puede decir que no hubo matanza. Es decir, por mayoría decidimos que Toledo no robó vía Ecoteva. Por mayoría el Congreso decide no investigar a Belaún del Ocio. Por mayoría el Congreso decide que Nadine Heredia es la hermana peruana de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Le creeríamos nosotros a ese Congreso desprestigiado? Congreso servil, al servicio de los más sucios y negros intereses de la clase dominante del Perú. A ese Congreso que autorizaba en el Perú el ingreso, por ejemplo, de 3.500 soldados norteamericanos para poner una base militar en nuestra patria que sirva como plataforma para la invasión a Venezuela. ¿A ese Congreso le vamos a creer? ¿O congresos de esa calaña han sido los que han eximido de culpa a Alan García? Él dice, 2 congresos me han investigado. ¿Quiénes los han investigado? Congresistas desprestigiados que venden su voto de acuerdo a los lobbies que hay de por medio y que también defienden los mismos intereses dominantes y oligárquicos que el propio Alan García. Entonces, eso no es el terreno, digamos, no es la instancia que debe decidir si Alan García tiene o no culpa. Creo que tiene que ser el Poder Judicial desprestigiado, por cierto, pero ahí debe haber algunos jueces honestos. Quedan, como ya hemos dicho, algunos jueces honestos, que se cuentan con los dedos de la mano, pero hay. Y si no hay justicia acá, las instancias internacionales deben determinar que Alan García
debe ir preso y debe ser juzgado por delitos de lesa humanidad, porque ese delito, esa matanza de más de 232 presos políticos a manos de gente que estaba a su servicio en su condición de presidente de la República, se llama genocidio. Y hay 3 delitos, amables televidentes, considerados en el mundo como delitos de lesa humanidad. ¿Cuáles son? La tortura, la desaparición forzada y el genocidio. Repito, los delitos considerados de lesa humanidad en el mundo son la tortura, la desaparición forzada y el genocidio. Y lo que perpetró Alan García es genocidio, matanza en masa en los penales. Y eso tiene que ser sentenciado. Lamentablemente tenemos un poder judicial controlado por el APRA. Hace muchos años ellos descubrieron que tenían que controlar el poder judicial, ¿no? Y en todo el Perú, la gran mayoría de Corte Superior de Justicia, hasta el Jurado Nacional de Elecciones y las instancias que tengan que ver con la Administración de Justicia, está la presencia nefasta del partido aprista manejando jueces, fiscales, vocales supremos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso tenemos pues a un Alan García libre de culpa hasta la fecha. Esperemos que los deudos de ese crimen espantoso de lesa humanidad cometido por Alan García, ordenado por Alan García el 18 de junio de 1886, perseveren en su lucha y en algún momento sean escuchados para que Alan García vaya a purgar pena y cárcel al lado de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Bien, hemos leído una noticia también y hoy día nos ha sorprendido, ya que estamos hablando de temas vinculados a insurrecciones armadas. Perú 21 del Grupo El Comercio dice: buscan liberar a Antauro Humala, ¿no? O sea que Antauro Humala parece que ha sido todos los soldados que participaron con él en el Andahuaylazo del 31 de diciembre del 2004 han sido calificados, son juzgados por delitos de rebelión. Solo a Antauro lo quieren achacarlo de terrorismo. Rebelión. Es decir, ¿qué viene a ser la rebelión? La insurgencia armada de los ciudadanos en contra del aparato estatal o del gobernante que ha incumplido con los mandatos constitucionales. Y eso fue lo que declaró Antauro Humala. Él insurgió con las armas en la mano en Andahuaylas en diciembre del 2004 contra el gobierno de Alejandro Toledo porque consideraba que había violado la Constitución. Y hoy día, al parecer, se le va a hacer justicia y probablemente esté tratando de su libertad de Antauro Humala. Pero aquí tenemos que hacer una precisión porque hay declaraciones de Mauricio Mulder, también conocido, el congresista aprista, conocido cariñosamente como Perro de Chacra. Dice que si la Fiscalía le da mano a Toledo, después le va a dar la mano a Antauro y va a terminar dándole la mano a Belaún del Ocio. Pero hay una diferencia, pues, y aquí tenemos que hacer una aclaración al señor Mauricio Mulder. Belaún del Ocio y Toledo están acusados de corrupción, de robo al Estado. Están acusados de actos delictivos en contra de todos los peruanos. A diferencia de Antauro Humala, que está preso por un hecho político, por la insurrección armada en contra de un gobierno que había, según él, pisoteado la Constitución. Esa es la diferencia. Mientras que Belaún del Ocio y el otro, repito, y Toledo, están perseguidos por actos delictivos, por robo al Estado, por peculado. Con la protección, uno de la Fiscalía Toledo y, como ya le hemos dicho en reiteradas oportunidades, de Belaún del Ocio, con la protección al más alto nivel gubernamental. Nos referimos a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Bien, esa es la diferencia, señor, entre un hecho político y dos hechos delictivos. Y no se puede juzgar, ¿no?, de la misma manera estos actos que tienen un leitmotiv moral completamente distinto, diferente. Esperemos que se esclarezca el caso de Antauro Humala y esperemos verlo en libertad a Antauro, pues, para constituirse un animador de las elecciones políticas del 2016. Por supuesto le temen a Antauro Humala,
porque Antauro no tiene ni un pelo del traidor de su hermano, que hoy habita transitoriamente el Palacio de Gobierno y cuya popularidad se cae a pedazos día a día. Bien, volvemos con unas noticias regionales luego de una pausa comercial. Cuando éramos niños, soñábamos con ser... Quiero ser profesor. Yo quiero ser administradora. Cuando yo sea grande, quiero ser pediatra. Astronauta. Ahora, ellos sí alcanzarán sus sueños, porque tendrán la mejor educación en un moderno y nuevo complejo educativo. Colegio San Ignacio de Loyola forma líderes y campeones nacionales desde el nivel inicial, primaria y secundaria. San Ignacio de Loyola te brinda la mejor educación en valores con los mejores docentes de la región. Y este año inauguramos un moderno pabellón antisísmico con aulas multimedia y virtuales con videocámaras, laboratorio y cafetería. San Ignacio de Loyola, único colegio con granja ecológica y sede campestre. Fundo 2000. Matrículas abiertas para inicial, primaria y secundaria. Ven y estudia con los campeones nacionales e internacionales en concursos académicos. San Ignacio de Loyola, del colegio directo a la universidad. Sistema 2000, la academia líder de los cómputos generales e ingresos masivos, presenta Última Maratón Académica Dominical, domingo 8 de marzo, 7:45 de la mañana, para escolares y postulantes con los maestros de maestros de prestigio nacional, por bloques académicos A, B, C y D, estadística, Ibis Retuerto, biología y anatomía, Angélica Romero, física y química, Osvaldo Farro, geografía regional, William Saldarriaga, con el respaldo del ingeniero Marcial Palomino. 35 años apoyando a la juventud estudiosa. Y prepárense, porque ya vienen las maratones nocturnas. Inicio de ciclo repaso, Universidades de Lima y Huacho, 3 de marzo. Encanto peruano canta. Rescatando y revalorando costumbres y tradiciones de nuestro país. Llega para ti desde este 31 de enero de 7 a 8 de la noche. Que es tu reseña, esa canción para... Encanto peruano, aquí en Cable Norte. Con la conducción de Adela García, la dama elegante emblema Perú. Y José Antonio Sánchez, el caballero elegante de la música criolla. Todo el encanto cultural, turístico y social de nuestro Perú. Entrevistas, música, reportajes, danzas, arte, concursos y mucho más. Encanto peruano canta. Canta peruano. Encanto peruano canta. Canta peruano. Encanto peruano canta. Canta y encanta peruano. Encanto peruano canta. Desde hace algunas semanas atrás, casi desde el comienzo de este gobierno, de este nuevo gobierno regional que preside Nelson Chuy Mejía, escuchamos al consejero regional por Huaura, Miguel Ángel Mufarés, hacer alguna serie de denuncias con respecto a alguna repartija que habría al interior del gobierno regional, a unas repartijas previas a la asunción del cargo
y al el disfrute del poder regional. Mufarech habló que en estos acuerdos previos, llamados también repartijas, habrían participado como garantes ilustres y connotados oligarcas de la región y del país: Benavides de la Quintana, Julio Fabre, Valencia Dongo, y Carlos Letz Colmenares, un conocido ingeniero derechista del Valle de Guabrasayán, y otros más, y algunos periodistas. Esto lo decía en razón de que en esos acuerdos, cuyos garantes eran estos personajes, se habría acordado que Mufarech tendría la gerencia y el control de la región Lima Sur, cosa que Chuy incumplió apenas asumió el cargo, o le dio el control a Mufarech por 24 horas, lo cual desató las iras del dragón. Frente a ello, Mufarech dijo que iba a hacer, le dio plazos a Chuy, un primer plazo de 4 o 5 días, un segundo de 1 semana y un tercero que expiraba el 28 de febrero, es decir, la semana pasada. El sábado pasado expiraba el último plazo que le habría dado Mufarech a Nelson Chuy para que cumpla con el compromiso que fue holgado y sacramentado por estos grupos dominantes. Ya expiró el plazo, no sabemos si Mufarech irá a cumplir sus amenazas o su promesa de denunciar actos irregulares en el gobierno de Nelson Chuy si no le cumplían con lo prometido, o de repente ya le cumplieron y por lo tanto Chuy ha vuelto a ser bueno. Era malo cuando no le daba las prebendas a Mufarech. Hoy día es bueno porque ya cumplió con darle la aceitada respectiva o cumplirle con parte de los acuerdos arribados que tuvieron como garantes a estos señores ya mencionados. No sabemos. Ya pasó 1 semana y Mufarech no ha dicho ni fu ni fa. No dice nada. Es decir, nuevamente parece que estamos asistiendo a las prácticas de la vieja política. Me das o te denuncio. Y si me das, me callo. Si no me das, eres malo. Si me das, eres bueno. Y por lo tanto, ya no hay nada que denunciar y se esconden los papeles y todos los actos ilícitos que podrían haberse descubierto en el transcurso de la presión que se ejerce en este caso de Mufarech contra Chuy. Eso se esconde bajo 7 llaves hasta nuevo aviso o hasta nueva repartija incumplida. Lo mismo nos pasa con este señor ex consejero regional aprista que hoy ha sido elegido secretario regional del APRA en elecciones denunciadas como fraudulentas por el director regional de turismo, de producción, perdón, César Zapata. Este consejero ha dicho de que este ex consejero regional habría denunciado por la radio que el actual presidente consejero de este gobierno regional habría falsificado documentos. Hizo las denuncias, nos encontramos con él, le pedimos las pruebas, hasta hoy no nos alcanzan las pruebas ni ha vuelto a hablar. También habrá sido como Mufarech escuchadas sus denuncias públicas y luego previo aceite de alto octanaje, ¿no? Ya se cayó, ya descubrió que el consejero regional no falsificó documentos, no mintió, sino que es tan bueno como cualquiera de los 3 Reyes Magos. Esa vieja práctica política, eso es lo que ha prostituido la política en el país. Yo te presiono, si no me das te denuncio, pero si me das me callo. Y eso es lo que nosotros criticamos permanentemente, porque eso es lo que desprestigia al quehacer político. Eso desprestigia, eso envilece y eso prostituye. Veamos algunas declaraciones de Mufarech sobre la repartija en el gobierno de Nelson Chuy. ¿Cómo me decías? Si yo he salido a pechar, si yo tengo un acuerdo, si yo me rompo, salgo elegido, tú me vas a decir que un acuerdo y un trabajo de mi parte de 1 año, poniendo toda mi gente, porque mi gente no ha ido de candidato a ningún sitio. Mi gente lo que ha hecho es trabajar la campaña de Nelson Chuy y los consejeros y alcaldes. En las 4 provincias han fajado.
Ninguno ha pedido un puesto, a ninguno le han dado. Entonces yo te pregunto, yo conociéndome ustedes a mí, que yo he sido presidente de la región y 3 veces congresista, te pongo una actitud para ser presidente, te pongo una actitud para ir de vicepresidente que haya sido pactada con Julio Fabri, que en paz descanse, pactada, ¿no? Acepto todas esas cosas. ¿Tú me vas a decir que yo acepté todo eso a cambio de nada? O sea, que yo soy un simple consejero y me quedo ahí sentado 4 años y mi gente que se rompió, que no pudo ser candidato a nada, que trabajó la campaña, ¿no tienen derecho a ocupar? ¿Acaso en política eso es ilegal? Los militantes, los profesionales trabajan para llegar al poder y luego ocupan un cargo. Y hago la comparación. Todos los que se subieron en la segunda vuelta, por favor, ustedes son testigos como yo acá en Huacho, no nos engañemos. Todos los que se han subido a la segunda vuelta, ¿no le dieron con todo a Chuy durante un año? Con trazuelazos, insultos, agravios, ataques y todo lo que pudo haber se lo dijeron. En la segunda vuelta, todititos, con excepción del APRA, de Fuerza Regional y Marino. Con esa excepción, 3 personas, Tello, Marino y alguien más, y Chavarría. El resto, todos se subieron, ¿ok? Se gana en segunda vuelta. ¿Y ustedes dónde los ven ahora? Consejeros de PNUD de 5 a 10 mil soles, directores regionales, directores de UGEL, gerentes y lo que se llama la verdadera repartija es esa. Porque eso no tiene ni un acuerdo con Chuy. Esos no lo apoyaron, esos no trabajaron la campaña, esos fueron la anticampaña y los anti-Chuy. Resultan hoy día los que manejan la región. Seamos honestos, ¿quién está manejando la región? La están manejando los opositores, los oportunistas, los que lo maltrataron. Y el único aliado que tiene documentos en jurado de elecciones, el único aliado que tiene testigos de un acuerdo, en este momento está siendo marginado, maltratado y su gente recontra maltratada. Porque no puede ser justo que venga una persona, lo hacen director de acá, asesor de allá, y todos los que están manejando estos cargos tienen unidad ejecutora. Y esas unidades ejecutoras están siendo manejadas autónomamente por ellos. Y en todas ellas se están metiendo a sus amigos y a sus parientes. Esa denuncia llega de Cañete, llega de Huaral, llega de Barranca, y aquí yo con mis propios ojos la estoy viendo. Entonces, es justo que toda esta gente que fue oportunista y que maltrató la campaña ocupen hoy los principales puestos con sus amigos y parientes de sus partidos, y el único aliado que se rompió, sacrificó salud, sacrificó dinero, sacrificó familia, sacrificó sus dirigentes y sacrificó su partido. Ese soy yo. Yo sacrifiqué todo. ¿A cambio de qué? Una patada. Entonces tengo derecho a reclamar, tengo derecho a protestar. Yo no soy un cualquiera. Yo tengo un peso, un prestigio y una gente que reconoce mi esfuerzo. Entonces no puede ser maltratado mi esfuerzo, mi movimiento político, mis dirigentes, mis posibles candidatos que están frustrados y todos los que aspiraban a algo. ¿Qué cosa fue lo que me dijo el señor Chuy? Si ganas y gano, entonces tu gente que no va a ser ni candidato, ni funcionario, ni nada, todos de toda tu provincia te los llevas a trabajar acá. Y en esa unidad ejecutora tú me vas a ver los temas de los límites, me vas a ver el tema de las pampas de Concón para normalizarlo, me vas a ver las obras por impuestos para Cañete. ¿Vieron ustedes? Así de expresivo, ¿no? Y colérico estuvo Miguel Ángel Mufarech cuando se trató de reclamar a Chuy la falta a su palabra en cuanto a la repartija de cargos en el gobierno regional de Lima. Ahora resulta que ha guardado silencio en todos los idiomas. ¿Será que Chuy ya pasó de ser el malo de la película al bueno? ¿Será que Chuy ya no es el hombre que incumple su palabra empeñada tal como lo señala Miguel Ángel Mufarech? ¿Podemos creer en la palabra de un crítico como Mufarech que levanta la voz cuando no le cumplen su promesa, pero que calla luego que le dan algún mendrugo que seguramente se traduce en una obrita, en unos carguitos, en unos puestitos de alguna gente, que no creemos que sea tan barato, ¿eh? Debe ser una obra de varios ceros, ¿eh? De 6 o 9 ceros para arriba, porque no creemos que Mufarech se calle con un mendrugo. ¿O será que Mufarech ha descubierto que el señor Nelson Chuy está ejercitando una política casi virginal en la región Lima, ¿no? Y que se ha transformado en una especie de émulo del Santo Padre en la región, por lo tanto no debe ser objeto de crítica de ninguna naturaleza?
¿Cómo podemos creer en políticos como él? Que envilecen, repito, esa práctica envilece. Entonces, ahora le creeremos a Mufarech cuando critica a Quimpa, cuando dijo, yo voy a reclamar a Quimpa que pague los predios, los millones que debe Quimpa al gobierno regional y a la municipalidad provincial. ¿Le creeremos a Mufarech? ¿Le creeremos a Nelson Chuy si es que va a ejercer algún tipo de acción legal contra Quimpa? ¿Le creeremos? Hay otro ejemplo que di al comienzo, antes del informe, a Lino Serna Manrique, que dijo que el presidente, el consejero delegado, había falsificado documentos y faltaba la verdad, pero luego se cayó, ¿no? Al mismo estilo que Mufarech. ¿Se dan cuenta ustedes? Esa es la vieja política, es la política de la extorsión, del chantaje, es la política del toma y dame, es la política extorsiva, casi delincuencial, a la que nos tiene acostumbrada esta vieja clase política que se resiste a morir, a desaparecer, y que sigue viviendo porque es una casta parasitaria que vive a expensas de la ingenuidad o de la falta de conciencia cívica de la población. Eso es lo que tenemos que marcar a fuego, tenemos que criticar y combatir, porque eso es, repito, es lo que contribuye al fracaso de los gobiernos, y simplemente están buscando prebendas personales, el engrosamiento de sus billeteras y no el bienestar de la población. Y no solamente ellos, ha vuelto a salir cual fantasma del pasado el rostro tumefacto y repulsivo del ex gerente regional Fernández Estrella, pretendiendo aclarar sus vínculos delincuenciales que tuvo con la mafia de Rodolfo Orellana y con el Fondo de Inversión en el Sur, donde Alvarado se habría robado 4.800.000 soles del Fondo de Inversiones y por el cual ha sido denunciado en la Fiscalía, en el Ministerio Público Cañetano. Estrella aparece diciendo, pretendiendo aclarar temas vinculados al COPEX, a la cooperativa de pequeños exportadores regentada por el mafioso Rodolfo Orellana y del Fondo de Inversiones del Sur, donde, repito, se desaparecieron 4.800.000 soles y de los cuales no hay sustento de ninguna naturaleza. Pero el fiscal de Cañete no ve nada todavía, sigue transcurriendo el tiempo, tal vez esperando que prescriban los delitos. Tenemos el informe sobre las declaraciones del ex gerente regional comprometido en innumerables actos dolosos en la región Lima, Fernández Estrella. Habló sobre las cartas de COPES, ¿qué nos puede decir? ¿Ya se quedaron en silencio? No, ya no estoy en gestión. Nosotros las cartas de COPES hemos hecho las denuncias correspondientes. ¿Hay denuncias formales? Sí, en Cañete están las denuncias por el tema de Imperial, del Coliseo de Imperial, y por el tema del Cebre, también de Imperial. ¿Se incluye Cancaña también ahí? Cancaña no hubo. Primero que Cancaña se ejecutaron las cartas fianzas, no fueron por COPEX, fueron por una institución bancaria. Ejecutamos más de 1.100.000 soles en lo que existen las garantías, que eso permitió culminar el tema de Cancaña, y por lo tanto la Contraloría determinó que no había ningún inconveniente ni había pérdidas por parte del gobierno regional. Las cartas fianzas que se ha dado informe también en algún momento por la actual gestión regional, las cuales habría dejado la gestión pasada, ¿qué es lo que tendría que ser? No, todas las cartas fianzas que nosotros hemos dejado están respaldadas por instituciones financieras. ¿De qué cartas fianzas? ¿De qué obras? De todas las obras que se han ejecutado en el gobierno regional. El actual gerente Custodio ha señalado que en el caso de estas cartas fianza de COPEX, ellos lo dejaron encaminado y ha sido precisamente la gestión de Javier Alvarado la que ha sacado y metido algunos documentos. ¿Qué de cierto hay sobre eso? Ellos tienen que asumir su responsabilidad porque ellos licitaron las obras y aceptaron estas cartas de COPEX. Ustedes cuando llegaron, ¿en qué estado estaba la carta? Nosotros hemos recibido estas obras, específicamente estas obras estaban ya en proceso estaban en problemas, porque no se había cumplido con la ejecución de la obra y mucho menos con la ejecución de la carta. Lo que señala en su defensa es... Bueno,
yo no podría decir. Lo que señala en Ustedes su... no sacaron, No he escuchado. lo que dice él es, nos cuenta a nosotros, que ustedes han sacado los documentos para meter otros documentos. No, es absurdo. Hay que conocer un poquito de administración pública para Para usted, saber Custodio que Calderón, no podemos conoce sacar ¿El entonces. señor documento Custodio porque no conoce dado. de administración pública? Bueno, no sé, yo creo que sí. Pero usted Me parece tendría que raro- conocer. Me ¿no? parece raro que digan que se pueda sacar y meter documentos. No hay propiedad en lo que se dice. El tema de Finver, El tema de Finver creo que está todavía en investigación también en la Fiscalía, pero eso es un tema que ya no nos atañe a nosotros, porque es la Fiscalía quien tiene que actuar, ejecutar y garantizar que todo el procedimiento se dé de la mejor forma, ¿no? el tema de Rexola, el hospital Rexola. El Hospital Resola, nosotros hemos dejado un presupuesto de 108 millones de soles para que se haga la segunda y tercera etapa. No, eso está totalmente... Vayan ustedes a ver cuánto está valorizado el terreno actualmente del Hospital Resola, ¿no? Y todo lo que se va a construir ahí. Con toda la desfachatez que lo caracteriza, ahí vemos a Fernández Estrella diciendo que él no sabe nada, que Alvarado no es culpable de nada y que el gobierno que él gerenció está libre de culpa. Queremos añadir un dato más que sepa la opinión pública. Una de las encargadas de hacer lobby a Alvarado durante los 4 años en el Congreso, con la finalidad de no ser investigado, fue justamente Janet Guillergua, una señora vinculada directamente a la mafia de Rodolfo Orellana, sentenciada por haber participado en esa mafia, y estar vinculada al grupo de Vladimiro Montesinos. Janet Guillergua, que no solamente estuvo en el equipo de prensa de Alvarado, sino también fue asesora de prensa de Nelson Chuy, ¿no? En el primer gobierno de Nelson Chuy. Y también se habla y se rumorea que habría tenido una relación muy cercana desde el punto de vista sentimental a Nelson Chuy en su primer gobierno, esta señora Janet Guillergua, luego lobista de Alvarado, y actualmente no sabemos, nos dicen que estaría nuevamente vinculada al gobierno de Chuy. Es decir, Chuy estaría reclutando a toda la gente, como lo ha hecho y todos sabemos, a toda la gente que lo acompañó en su primer gobierno, por ejemplo los Clavijo, Cristian Chuy, Castillo Polo. Bueno, tiene derecho él a escoger a la gente, bueno, la ley lo faculta para tener a su lado a la gente que mejor le plazca, pero eso sí, lo que no le faculta a la ley es a tener gente sentenciada como Janet Guillergua, vinculada al fujimontesinismo y vinculada a la mafia más grande de las últimas décadas de la administración pública y de justicia en el país, como es la mafia de Rodolfo Orellana, a quien precisamente el gobierno de Chuy le aceptó algunas cartas fianza que luego fueron ratificadas y refrendadas por Javier Alvarado. ¿Quién fue el cordón umbilical de ambos gobiernos? Janet Guillergua. Porque Janet Guillergua también ha estado vinculada directamente a la mafia de Orellana en Lima y ha sido sentenciada por vínculos a estos grupos mafiosos de Rodolfo Orellana y de Vladimiro Montesinos. Ya sabemos entonces que esta siniestra Janet Guillergua, ¿no?, que no sabemos por qué, en base a no sé qué, tiene una serie de... en base a qué artilugios llega a los gobiernos regionales que se turnan aquí en la región Lima. Con Nelson Chuy, con Javier Alvarado y nuevamente parece que con Chuy. De repente ha tocado las puertas del corazoncito de Nelson Chuy. No estamos hablando desde el punto de vista sentimental, sino humano, y le ha dicho, quiero trabajar nuevamente contigo. Porque ella no trabaja acá, no vive acá en Huacho, ni en Cañete, vive en Lima. Vive en Lima y tiene hoteles en Cañete y bueno, y tiene una serie de negocios non santos, esta señora, vinculada a los grupos mafiosos del fujimontesinismo, también a través de su marido, y de la mafia de Rodolfo Orellana, y vinculada a Nelson Chuy, vinculada a Javier Alvarado, ¿no? Y también, según sabemos, sería cercana a Nadine Heredia. No sería una novedad que se conozcan algunos turbios acercamientos con la primera dama, disque primera dama Nadine Heredia. Bien, veamos
con veamos otras declaraciones de Estrella sobre las declaraciones de Nelson Chuy con respecto a un faltante de 40 millones de soles del gobierno regional de Lima. Yo lamento mucho, ¿no?, que se pretenda sorprender a la opinión, porque es muy fácil hablar, decir y no mostrar absolutamente nada. Si es que el señor Nelson Chuy nos pudiera mostrar un estudio, un análisis, llamémoslo una fiscalización documental en donde se acredite ese forado, bienvenido, nosotros responderemos. ¿Qué pasó con los discos duros, gerente? No hay absolutamente nada que el gasto que ha hecho el gobierno regional sea aprobado previamente por el Ministerio de Economía. Las contrataciones, las licitaciones, las adquisiciones de bienes, muebles, inmuebles son previamente aprobadas por el Ministerio de Economía. Nunca hemos manejado dinero en efectivo como para hablar de forado. Yo por eso repito, o no se está conociendo muy bien el castellano o se está tratando de sorprender a la población una vez más frente a la incapacidad que todavía sigue mostrando el gobierno regional durante estos 2 meses de gestión. Si ustedes se dan cuenta, en el portal de transparencia solamente se ha gastado cerca del 12% del presupuesto, cuando a este trimestre ya debemos haber estado gastando cerca del 25 a más por ciento del presupuesto, que ya lo tenemos acreditado. Así que yo repito, lamento mucho, pero igual nosotros vamos a seguir. El tema de los discos duros le preguntábamos. ¿Qué nos puede decir al respecto? En torno a la denominada repartija, ¿cuál es la postura? ¿Cómo es lo evalúa políticamente su movimiento? Es lamentable porque vemos que todos los contendores políticos, la mayoría de los candidatos ahora ocupan puestos, ¿no? Y eso pues se debe a lo que es esa dádiva que se permitió en la segunda vuelta de elegir y de aglomerar a todo el mundo y después darles a cada quien un pedacito de la torta, ¿no? ¿Lo mismo que Patria Joven con Eliseo Alvarado? No, jamás. Nosotros la mayoría son militantes de Patria Joven. ¿Cuál gestión? Y esto le está pasando factura a la gestión de Nelson Chuy, ¿no? Porque vemos los cuestionamientos, las críticas, ¿no? Yo creo que ahora estamos en el otro lado de la vereda y por lo tanto nuestras críticas siempre van a ser constructivas, no van a ser destructivas. Lo que sí volvemos a lamentar es de que se trate de sorprender a la población con términos muchas veces que hacen pues creer que ha habido un forado, un robo de 40 millones, que se han licitado, por ejemplo, se han licitado obras que no tienen presupuesto, lo cual es totalmente falso. Porque ninguna, ahorita voy a hablar sobre ese tema, ninguna de las licitaciones, ninguna puede salir si es que no se tiene una certificación presupuestal. Y esa certificación presupuestal la da el Ministerio de Economía, no la damos nosotros. En el tema de las maquinarias, también ha dicho que se han desaparecido. Sería bueno recomendarle al señor Nelson Chuy que le pida al Consejo Regional... Bueno, ya vieron a Fernández Estrella defendiendo lo indefendible. Según Nelson Chuy, hay un faltante de 40 millones de soles en el gobierno regional de Lima. Bien, la pregunta que se cae de madura es la siguiente. Si hay un faltante de tantísimo dinero, ¿por qué no formaliza las denuncias Nelson Chuy? ¿Por qué acude a un consejo regional desprestigiado, casi inservible, inútil, como ya se ha demostrado, del mismo nivel del anterior consejo regional, o sea, es decir, buenos para nada, demostradamente ineptos y mediocres? Chuy recurre a este consejo, es decir, a ustedes denuncio y ya cumplió. Eso no es el camino más adecuado. Si es que Chuy quiere dar un paso firme y demostrar ante la opinión pública de que no es encubridor de los actos delincuenciales de Javier Alvarado, que sabemos, se presume que habría robado, eso confirma lo que dijimos, que Alvarado habría robado más de 40 o 50 millones de soles, es una presunción. Es una suposición de que habría robado más de 40, 50 millones de soles de la región de Lima. Chuy dice que hay un faltante de 40, y eso que no ha investigado la sobrevaluación de las ambulancias, la sobrevaluación en la compra de las camionetas de la pseudo Guardia Regional y otras compras más, ¿no? Los 12 millones de la cuenca del río Guaura, los millones del cerro Huacrapucruchacra de Guarochirí y otros millones, cientos o decenas de millones más mal empleados durante el ejercicio de su gobierno. Entonces, Chuy debe ser coherente, que no nos tome el pelo. Ya vamos a hacer un balance, ya falta poco para hacer el balance adecuado. Que no nos tome el peso, no
el pelo, que no tomen el pelo a la población. Chuy no nos va a hacer ningún cuento chino a la población de la región Lima. No le vamos a aceptar ningún cuento chino. Así que tenemos que emplazarlo a que haga las denuncias. O es que es cierto lo que se dice, que ya llegó a un acuerdo con Liliana Torres. O que es cierto que Chuy no va a denunciar a Alvarado y solamente es un saludo a la bandera lo que está haciendo, porque había llegado a algunos acuerdos con Sender y Liliana Torres en Barranca, justamente para conseguir el apoyo en la segunda vuelta, como sabemos que sí lo recibió de Javier Alvarado, quien le dio el apoyo después de la pública adhesión de Keiko Fujimori a la candidatura de Chuy. Alvarado se plegó y dejó solo al candidato que él patrocinaba. Es decir, o es el pago, el saldo de una deuda a cambio de impunidad. No nos va a tomar el pelo esta vez Nelson Chuy, no nos va a tomar el pelo. Por lo tanto, lo emplazamos a que denuncie públicamente y con nombres a los responsables de estos 40 millones de soles faltantes. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Esperamos una respuesta a todos estos interrogantes y una entrevista próxima con el presidente regional o con Mufarech. Lo invitamos públicamente a Mufarech a ver que ratifique su denuncia, pues. A Lino Serna que ratifique su denuncia al presidente consejero que ha falsificado documentos y que ha mentido en su hoja de vida. A Mufarech que haga las denuncias de actos de corrupción de Chon Campana. Muy bien, reiteramos la denuncia y vamos a estar a la espera el próximo sábado. Antes de despedirnos, queremos hacer mención a dos hechos importantes. Primero, hoy día es el cumpleaños de nuestra administradora, gerente general de Cable Norte, Silvia Morales Pacheco, quien cumple, bueno, no queremos decir los primaverales años, 50 y tantos primaverales años el día de hoy. Así que queremos desde aquí extender nuestras más cálidas y sinceras felicitaciones por este día de su onomástico, que precisamente es el día de hoy. Hoy día en la tarde o en la noche va a botar la casa por la ventana, según nos han dicho. Así que todo Cable Norte va a estar en pleno en su casa en la ciudad de Huacho. Así que felicitaciones, Silvia, y que se cumplan muchos años más de vida. Terminamos repitiendo esta canción, ya dijimos, en homenaje también al segundo aniversario de la muerte del comandante Hugo Chávez. Y no podemos olvidarnos, por supuesto, mañana se celebra en el mundo el Día Internacional de la Mujer. Queremos nosotros expresar desde acá nuestro más cálido reconocimiento al enorme sacrificio que las mujeres, la mujer madre, la mujer trabajadora, las jóvenes, niñas y todas las personas y todas las mujeres del mundo, que en homenaje a las hermanas Mirabal en Santo Domingo, masacradas y asesinadas por la dictadura de Leonidas Trujillo, se instauró a nivel mundial este Día de la Madre. Quien quiera saber más sobre este asunto, les recomiendo leer la novela de nuestro gran Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Hay una parte que habla sobre la dictadura de Leonidas Trujillo y una parte muy importante donde narra del asesinato de las hermanas Mirabal, que eran unas luchadoras antidictatoriales, 3 hermanas asesinadas por esta dictadura siniestra, en homenaje a quienes se instauró en el mundo el Día Internacional de la Mujer. Un saludo, felicitaciones Silvia, que en su doble condición de madre, trabajadora, administradora de esta casa televisiva, y también a todas las mamás del distrito de Huaura, de la provincia de Huaura, de la región Lima, de la provincia de Barranca y todos sus distritos que nos están viendo en estos momentos, nuestro profundo y sincero reconocimiento a la labor que realizan a diario en el cuidado de sus hijos, en el aporte permanente al desarrollo de la sociedad y de su pueblo. Un saludo con todas las mamás de la región Lima y un saludo también con nuestra administradora Silvia y gerente de Cable Norte, Silvia Morales Pacheco. Muchas gracias, nos despedimos con la canción del juglar de la Revolución Bolivariana de Venezuela, Ali Primera, en homenaje, en recuerdo del segundo aniversario de la muerte del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Hasta el próximo sábado. En este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos
cumpa carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular, ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha jineteando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero.